Bienvenidos al cuarto video de la lección 2 del crecimiento espiritual. Estamos estudiando las doctrinas relacionadas con la justificación. Hemos visto ya lo que es la redención y ahora nos toca mirar lo que es la propiciación. La propiciación es el sacrificio por medio del cual Dios queda totalmente satisfecho en su santidad. Y de esa manera el hombre se puede relacionar con Dios para ser amigo de Dios. La sangre de Jesucristo es lo que hace posible que un pecador pueda presentarse delante de Dios con toda confianza y libertad para hablar con Dios. Y así poder buscar de su gracia y su misericordia para el oportuno socorro. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso como propiciación el sacrificio de Cristo, para así poder pasar por alto nuestros pecados, perdonarnos y de esa manera poder relacionarse con nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Abramos allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miramos allí de que este sacrificio de Jesucristo ha sido puesto por toda la humanidad, pero solo aquellos que creen en Jesús pueden disfrutar de este privilegio de la propiciación de nuestros pecados. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ahora vamos a leer Éxodo en el capítulo 25, versículo 19-22. Dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en dos extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo daré. Y de allí me declararé a ti, hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Al mirar nosotros estos versículos, podemos entender, y aquí gráficamente podemos mirar lo que sucedía allí. El sumo sacerdote, como vamos a ver, entraba una vez al año y derramaba con un hisopo la sangre del sacrificio allí en esta tapa que se llama el propiciatorio. Y es de allí donde viene la palabra propiciación, de propiciatorio. El
que es la tapa del arca, que era una tapa de oro, como lo vemos aquí. Y allí, encima de esta tapa, era derramada la sangre del sacrificio. Y de esa manera, los pecados del pueblo eran pasados por alto. Esto era lo que era la expiación. Y Dios retenía la ira, retenía el castigo que se merecía el pueblo de Israel por haber pecado y pasaba por alto. Nosotros vamos a estar mirando justamente ahora en la siguiente diapositiva, vamos a estar mirando ya en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9. Abran sus Biblias allí y vamos a leer. Esto es impactante. Dice así: ahora bien, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignominia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis hermanos, esto es lo impactante. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el propiciatorio y Jesucristo es el sacrificio. La sangre de Jesús ha sido derramada por nosotros y nosotros hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Dios queda totalmente satisfecho en su santidad. Es impactante. Y nos dice aquí la palabra del Señor que la razón por la que había una urna allí y con esta tapa de oro era simplemente un tipo de este verdadero sacrificio. Y cuando Jesucristo vino, dice que en el templo, cuando Jesucristo murió en la cruz, en el templo se rasgó el velo de arriba hacia abajo, indicando con esto de que ahora había una entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios.
Y el primer templo o el primer lugar, tabernáculo, donde se realizaba el sacrificio, pasó. Ahora ha quedado establecido en este sacrificio, que es una vez y para siempre, para que nosotros podamos entrar a la misma presencia de Dios. Para aquellos que están mirando este video, pensemos, la sangre de Jesucristo me ha limpiado. He creído yo por la fe que Él murió por mis pecados y que Él derramó su sangre para limpiarme. Si usted ha creído eso, dice la palabra de Dios, que ahora usted es un hijo de Dios y puede entrar a la misma presencia de Dios. En los versículos que leímos nos dicen que estos sacrificios no nos pueden hacer libres y no pueden afectar a nuestra conciencia. Pero si nosotros leemos en Hebreos capítulo 9, el versículo 14, Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Asimismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Vemos aquí algo muy importante. La sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiar nuestras conciencias. Y podemos sentirnos ahora sin pecado, sin culpa, libres. Y todo ese peso que estaba sobre mí por el pecado ha sido llevado por Jesús. Y mi conciencia queda limpia. Espero que tú hayas tenido esa experiencia con Jesús. En el siguiente video estaremos mirando lo que es la regeneración.